Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a analizar el dato de IPC, vamos a ver cómo han variado las probabilidades de subidas de tipos tanto para julio como para finales de año, vamos a ver la caída del dólar y vamos a ver si puede ser el oro una oportunidad en el corto plazo. Así que dicho eso, vamos con el dato de IPC. Fijaros que en pantalla vemos un gráfico y vemos como el dato ha caído al 3% respecto al 9,1% en el que se encontraba en junio del año 2022. ¿Por qué ha caído considerablemente? ¿A qué se debe esta desinflación, podríamos decir? Bueno, pues en parte se debe a la tasa base, que el dato de junio de 2022 fue el más alto desde el año 2022, pero sin ninguna duda el dato ya se encuentra en el 3%. En los próximos meses es posible que repunte debido a la caída de la tasa base, pero ya es una caída bastante considerable. Fijaros que se debe en parte a la energía, que se desplomó un 16,7% respecto al mismo mes del año anterior. Fijaos que los precios de la electricidad aumentaron un 5,4%, la inflación de los alimentos fue del 5,7%, por debajo del 6,7% del mes anterior, y los precios de la vivienda subieron a un ritmo más suave, 7,8% frente al 8%. La vivienda, el shelter, que tiene un gran peso en la inflación, tanto general como subyacente, ya está cayendo, ya está disminuyendo, y esto va a tener un gran efecto en la inflación en los próximos meses. La tasa de inflación subyacente también cayó al 4,8%, la más baja desde octubre de 2021, por debajo de lo que se esperaba, que era el 5%. Fijaros que hay que tener en cuenta, además de la tasa base, que hasta el jueves de la semana pasada hay que tenerlo en cuenta para el movimiento que hemos tenido en el mercado posterior al dato. Fijaros que hasta el jueves de la semana pasada se estaba descontando con casi un 95% de probabilidades que habría una subida en julio y ninguna bajada antes de diciembre. La rentabilidad a 2 años estaba en el 5% y la de 10 años por encima del 4%. Esto el jueves pasado, es decir, no había mucho margen para más. Fijaros que el jueves pasado las probabilidades de subida de tipos para julio eran de más del 93% y las probabilidades de que los tipos para final de año estuvieran por encima de lo que se encuentra en este momento eran de casi el 95%, por lo que no había mucho margen para sorpresa hacia arriba. ¿Qué ha sucedido entonces? Ha sucedido que el dato de nóminas no agrícolas del viernes fue menor a lo esperado y el dato de IPC del día de hoy ha sido ligeramente también menor a lo esperado. Esto ha provocado un buen comportamiento, un movimiento al alza de la renta variable. Fijaros el S&P 500 subiendo en el día de hoy, miércoles a las 21:13 horas, 15:13 horas horario ET, subiendo un 0,83, y al dólar ha provocado esta caída que está cayendo un 1,11%, quinto día consecutivo a la baja y perdiendo niveles muy importantes como la zona de soporte de los 100, esto del índice dólar. Y respecto a esto, pues tenemos un movimiento muy interesante en el oro, que es el que vamos a valorar si se puede aprovechar o no. Fijaros que el oro ha repuntado un 1,34% en el día de hoy hasta la media de 50 sesiones, rompiendo considerablemente también entre ayer y hoy la media de 21 sesiones y llegando a una zona de resistencia muy importante, que son los 1.960-1.970 dólares la onza. En este momento vemos que está subiendo considerablemente debido a la caída del dólar, pero fijaros, vamos a analizar a qué se debe esta caída tan considerable de aquí, que fue prácticamente desde mayo hasta junio. Vemos que si nos vamos al índice dólar, el índice dólar también tuvo un ligero repunte desde mayo hasta principios de junio. Esta subida del dólar y caída de la renta variable fue debido a ese posicionamiento, esos comentarios tan hawkish de la Reserva Federal pese a que hicieran la pausa. Ya sabéis que Powell esperaba hacer 2 subidas de tipos más, es decir, hizo la pausa, dijo que iba a valorar y ver datos, pero que esperaba subir los tipos dos veces más, 2 subidas más de 25 puntos básicos. Bueno, pues parece que tras el dato de hoy las probabilidades de subidas de tipos para el julio se mantienen, pero fijaros que para diciembre han disminuido considerablemente. Ya se apuesta a que con mucha probabilidad la subida de tipos de julio sea la última del año, y es algo que están descontando también, y es algo que están cubriendo las principales casas de análisis. Por ejemplo, Goldman dice que la de julio será la última subida de tipos
de este ciclo. Es decir, la clave para el movimiento del mercado va a estar en si va a haber una subida de tipos adicional a la de julio o no. Ahí es donde están los mercados moviéndose en este momento. Parece que el dólar, con esta caída durante 5 o 6 días bastante considerable, está descontando de que no. Y ante esto podemos aprovechar el movimiento del oro con la caída del dólar, ya que los tipos, una vez que, independientemente de si hay una subida de tipos o dos, los tipos de interés tendrán que bajar considerablemente y de forma brusca. ¿Por qué? Porque la vivienda, el shelter, tiene un gran peso en el dato y el shelter tiene que corregir considerablemente porque la vivienda está corrigiendo. Entonces esto tendrá bastante peso a la baja en el IPC y los tipos de interés tendrán que corregirse, tendrán que bajarse considerablemente. También podríamos aquí entrar a analizar la situación del consumidor estadounidense, que es un poco lo que está manteniendo el PIB y lo que está manteniendo fuerte la economía, y ya hay bastantes datos y bastantes análisis que hemos ido comentando por la Wall Street Markets, por ejemplo, gráfico de Bank of America de que el exceso de ahorro se estaba agotando. También tenemos un vídeo comentando la situación de los préstamos estudiantiles y algún artículo en City Market, lo que va a provocar este reinicio de los pagos a partir de septiembre-octubre en el consumidor medio estadounidense. Entonces todo este tipo de factores se van juntando y en general lo que nos está diciendo el dólar es avisando a Powell de que ya no se puede hacer mucho más, ya no hay mucho margen al alza para los tipos de interés, y es lo que está descontando el dólar. El dólar está descontando que no habrá más subidas de tipos aparte de la de julio para este año, y por tanto el oro está repuntando considerablemente desde entonces. El oro, en caso de romper la zona de los 1955 1960, puede ser muy interesante un movimiento al alza, sobre todo si los tipos de interés bajan considerablemente más rápido de lo que espera el dólar y el dólar se desploma ante esto. También el oro es muy bueno, ya sabéis, a modo de refugio. A largo plazo el oro es un valor refugio bastante importante, y más en estos momentos, siendo conscientes de cómo está el balance de la Reserva Federal y lo rápido que inyectan la liquidez. O sea que el oro en estos momentos puede que tenga un nuevo impulso, un nuevo rally alcista en caso de romper la zona de los 1965-1970 dólares. Puede ser muy interesante y yo seré el primero en vigilarlo. Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos y espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, like, me gusta, se agradece muchísimo. Chao.